Bienvenidos a Peak de Rendimiento. El podcast donde el deporte, la ciencia y la vida se encuentran. Aquí hablamos sin filtro sobre el entrenamiento, salud, motivación y el camino real hacia tu mejor versión. Conduce Vicente Flores y Erika Bendaño. Esto es Peak de Rendimiento. ¿Cómo estás, bicho? Bien, y tu máquina. Feliz. Y siempre voy a estar feliz que tengamos un nuevo capítulo del podcast. Se viene. Llegamos al capítulo número 2 y el título, una vez más, los honores son para ti. Dale. El título del episodio 2 es Running versus Trail Running. Genial. La verdad que a mí me encantan los dos, pero hoy vamos a estar conversando de cada uno para que la gente se informe. Vamos a ir contando unas papitas, algunos tips y vamos a hacer un poco de controversia. Porque... Conversando y debatiendo. Sí. Para poder encontrar más que cuál es mejor, finalmente que cada uno de las personas que nos está escuchando se vaya con la información clarita de lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado aprendiendo. Así que eso es lo bueno. Exacto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el running? ¿Qué es el running para ti? Mira, para mí el running es correr en calle o en pista, ¿ya? Y hay tres subgrupos, que está el grupo de velocidad, está el grupo de medio fondo y está el grupo de fondo. Explícalo un poquito más para que la gente vaya conociendo. Sí. Bueno, el grupo de velocidad por lo general, ahí entraría lo que viene a ser como lo más famoso, Usain Bolt. Ya, buena. Velocista, 100 metros planos, hay pruebas de 200 metros planos y hasta los 400 metros ya le podríamos llamar como pruebas de velocidad. Después están las pruebas de medio fondo, que vienen a ser pruebas de 800 metros, de 1500 y hasta 3000. Ahí en este momento el que domina esto es el noruego Jakob Ingebrigtsen, que es muy famoso él actualmente por usar justamente el método noruego de entrenamiento. Y ya están las pruebas de fondo, que son pruebas que van desde los 5000, los 10.000 metros, y ya las más comerciales se podría decir que son los 21 kilómetros y los 42 kilómetros. Que sería la maratón y la media maratón, Exactamente. ¿cierto? Oye, y ya con esa explicación, cuéntanos qué es el trail running. Bueno, el trail running principalmente es correr por senderos, muchas veces estos senderos escarpados, correr en la montaña. Son pruebas que requieren cierto nivel de dominio técnico y son carreras que finalmente están dominadas por kilometraje y por desnivel. Genial. Tenemos distintas distancias. Hasta 42 kilómetros serían. Serían distancia media. Ya, súper. Y después si nos elevamos de los 50 kilómetros hacia arriba, ¿de qué estaríamos hablando? Que ahí ya estaríamos hablando de ultra distancia. Y distancias menores a 42, como de cercana a las medias maratones, por ejemplo, 21, 15, serían distancias cortas, short o sprint. Genial. Y algo que me gusta mucho, que aquí les voy a contar un secreto que tengo. A mí me gustaría ser ultra runner y yo sigo mucho a un influencer español, que es de este mundo de correr, de ir a competencias, que es el P2Follow. Y este tipo, cuando yo estaba empezando, encontré un documental donde él participaba del maratón de Sable. Y ese maratón se hace en el desierto de Sahara, en Marruecos, y es una competencia por etapas. Son alrededor de 5 días donde tú estás en sobrevivencia pura y aproximadamente cada día corres 50 kilómetros. Así que, wow, es lo que quiero llegar, así que vamos a ver si es que se logra. Yo tengo un plazo de 5 años, esperemos si es que lo logramos. Sí, eso es lo bueno, que planteas un plazo que corresponde, o sea, no, aquí no estamos a lo loco como de no quiero llegar y estar corriendo 100 kilómetros en un año. Es importante en ese sentido seguir procesos, quemar etapas, hacer distancia corta. Yo de hecho cuento mi caso así muy como por arriba. Yo hace 3 años que estoy en el equipo Aventura y yo me uní en un comienzo porque mi objetivo era ir a Willow Willow. Me acuerdo Willow Willow el año 2023. Sí, 2023.
o 2022. Sí, 2022. Willow Willow 2022, 50 kilómetros. Buena. Ese era mi objetivo. Buena. Dije, digo, y esa carrera quiero ir. Y en el camino empecé a correr en la montaña, me di cuenta de la dificultad que es correr en el monte. Y, y empecé a quemar etapas. Primero fui a una carrera en Huichahue, me acuerdo, y corrí 12 kilómetros. Después fui a otra carrera más y corrí 15 kilómetros. Después fui a otra carrera más y corrí 18 y dije, chuta, igual en estas carreras voy corriendo, voy a tope. Aparte me empezó a ir como dentro de todo relativamente bien en esas carreras. Empecé a sacar por lo menos como podio en mi categoría y dije, ya sabes que prefiero quedarme aquí, sacarle bien el jugo a este tipo de carreras antes de tirarme a los leones y empezar a correr al tiro 42 kilómetros o más, un ultra, por ejemplo. De hecho, yo conversaba con uno de los chicos de la comunidad Atrévete, somos Atrévete con Eric, y él decía que él tenía un entrenador en Santiago que siempre lo retaba, porque el chico le decía, no, pero yo quiero correr una maratón, no, yo quiero correr una maratón. Y el entrenador le decía, pero tú tienes que correr una maratón cuando seas un corredor maduro. Y le explicaba, claro, ahora tú puedes correr una maratón, puedes correr 42 kilómetros, pero tu cuerpo no está acostumbrado a eso, tu cuerpo no lo has trabajado para eso. Entonces vas a terminar esa maratón muerto. Entonces, creo que lo que tú hiciste de transformarte en un corredor maduro para disfrutar de esas instancias y de esas distancias es un consejo clave. Sí, es importante eso. Y eso al final uno lo va adquiriendo como con el tiempo y con la madurez. Y a veces es importante escuchar como muchas veces errores de otros para no cometerlos con uno. Igual corrí, yo por ejemplo, si nos vamos ahora a carreras de running, yo antes de correr un 5, un 10, un 21, yo corrí un 42. Wow. Wow. y eso no te lo había contado. No. Aquí ya todos los consejos que damos se fueron por la borda. Yo antes de todo corrí un 42. Pero después, entendiendo cómo era el mundo, quedé totalmente destruido. Después de eso, no se lo recomiendo a nadie. ¿Y eso dónde fue? En Santiago. Sí, sí. ¿La maratón de Santiago? Maratón de ¿U Santiago, otra? 42. Ah, ya. Sí. Súper. 42 maratón de Santiago. Y por eso mismo también después me puse ese mismo año el objetivo de correr un ultra. Porque dije, bueno, vengo a correr 42. ¿Qué viene después? Un ultra. Ya. Entonces, pero ahí fui madurando también. Entendí más conceptos de entrenamiento. El año siguiente me metí a estudiar técnico en deporte. Genial. O sea, como que dije, le empecé a sacar el rollo a todo el entrenamiento. Y dije como, ya ahí, bueno, partí mal, pero eso puedo recuperarme de eso. De hecho, te interrumpo un poquito, eso es clave. Como si en realidad estamos viendo que estamos haciendo un paso mal, podemos totalmente decir, aprendí esto, Sí. ¡pum! Vamos. Dale. Sí, exactamente, sí. Así que eso, en general, como dejar igual como una pequeña lección, digamos, como aprender también de los errores y que se puede dar en ese sentido como un paso atrás, entre comillas, un paso atrás en distancia, porque ahora yo, por ejemplo, voy a correr, no sé, yo si me inscribo en una carrera calle va a ser 10 kilómetros o 21. Todavía yo no pienso en volver a una maratón. Genial. Hasta que ya tenga una madurez deportiva para correr un 42 y correrlo fuerte. O sea, sí, la idea es disfrutarlo ir a tratar de ir fuerte, a disfrutarlo y metiendo el volumen que corresponde para correr 42 kilómetros. O sea, una persona que corre 42 tiene que estar metiendo idealmente en sus etapas de volumen cercano a los 100 kilómetros. Wow. Estamos hablando. Sí. Si una persona que corre poco, ya etapas de volumen de 80. Pero si ya estás corriendo menos que eso, una maratón va a sufrir. Y no es la idea. Finalmente no es la idea. Lo otro que podemos seguir comentando es que ha ido en aumento las personas que están integrándose al running y al trail running. Sobre todo acá en Chile, creo que algo que estaba potenciado era el running, porque el atletismo siempre ha existido, la pista siempre ha existido, pero después de pandemia creo que viene el boom del trail running. Cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú, que llevas más tiempo. Sí, bueno, yo siento que ha sido como
Principalmente ligado, como dices tú, como al tema de la pandemia. Mm, La pandemia como que la gente ya quería salir de la casa a como diera lugar mm, y qué mejor lugar, qué mejor espacio que salir a correr, que correr como en la libertad máxima que es lo que te entrega la montaña. mm. Entonces, yo siento que es un espacio que en general como que ha acogido muy bien a todos, a la comunidad que de a poquito se va uniendo al trail. De hecho, esto ya un poquito indebido que lo digamos, ¿ah? Pero en pandemia pasaba mucho que las personas no podían salir a la calle porque estaba este tema de la cuarentena y todo el tema. Mm. Entonces muchos corredores no podían correr en la calle, porque si no, carabinero, no se puede. Y empezaron a correr en el cerro y dijeron, ah, parece que esto está bueno, ¿ah? Parece que esto está bueno. Y así también otras personas que no corrían, lo que hicieron fue hacer trekking. Como que se iban a algún parque nacional que se permitía, con Aforo. aforo, sí. Entonces finalmente empezaron a ir a la naturaleza, gente que nunca había ido a la naturaleza. Y aquí yo. Sí. Yo, malísimo, lo más que había hecho cuando chico era ir al Cerro Ñorol con un tío, con el papá de un primo. Sí. Y él me llevaba siempre al cerro con mi primo y era lo máximo para mí. Pero eso terminó como a los 10 12 años. Yo después no hice más de cerro y quedó ese vacío en mí. Y la cosa es que justamente en pandemia hicimos un grupo con distintos amigos y finalmente buscamos las opciones de poder ir a parques nacionales y uno de los parques que fui, este parque es privado, el de Cochamó. Mm. Y fue como, wow, Sí, wow, cochamos otra cosa. wow. Cochamos otro mundo. Y Sí. claro, dije, yo me quiero quedar acá. Me gusta mucho y en ese tiempo, como mencionamos en otros lugares del podcast, empecé a correr y dije, pero yo quiero correr en cerro, quiero correr en Sí, pues montaña. es bonito, le da una dificultad, sí, Wow. es como desafiarse, po. Sí, y claro, al principio lo que más me chocaba era el tema de la subida, porque las piernas te queman de una manera, Queman. sí. Pero finalmente yo creo que es algo que le pasó mucho a las personas. Mm. Empezaron a conocer la naturaleza y el trail al día de hoy está pegando. Con respecto a eso mismo que conversamos ahora del trail, ¿cuáles consideras tú que son como los equipamientos básicos que debería tener un corredor de trail? Wow, cuando uno hace trail se tiene que preparar para la guerra. Mm. Así que ahora se viene este bloque. Se viene el Sí. bloque de equipamiento, competencias y perfil del atleta, que es el Sí. bloque uno. Así que nos vamos enseguida a tirar a la piscina. Uno cuando está en el trail tiene que ir casi a la guerra, se viste como para ir a un combate. Mm. Porque finalmente la naturaleza te puede desconocer si uno no está bien equipado. Y cada vez las competencias te están exigiendo más cosas para tu cuidado y es necesario que esos implementos básicos los tengas. Entonces, desde mi perspectiva, number one es la zapatilla. Tienes que tener una zapatilla apta para el trail. Ujú. Después ya el short o calza, muy necesario que sea ad hoc para el entrenamiento porque si es muy delgado o este short típico de running, finalmente en una caída no te va a proteger mucho. Entonces Merrell es una marca que está lanzando buenos shorts de trail running que son un poco más gruesos, que tienen esta típica calza abajo, que Ujú. finalmente te protege bastante, así que desde mi recomendación es importante que tengas esa calza por el tema de las caídas. Eh, bueno, a los que les gusta correr sin mangas, genial, yo igual lo he hecho, pero las ramas, las caídas y todo lo que te puede traer el cerro, es importante que vayas protegido. Si es que no te gusta la primera capa o no te gusta la manga larga, desde mi recomendación, comprarte unas manguitas es esencial. Porque andas con tu polera, con lo que sea, y ocupas mangas. Y ya directamente cuando te toca invierno, tener un buen abrigo, una buena chaqueta que sea transpirable es muy necesario. Sí. Y algo que yo creo que sí o sí se recomienda en el trail es la bandana. Mm. Porque la bandana es 4x4. Te salva de todo. Sí, 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 Sí. sí, sí. Y cuando hace mucho frío, a mí me Sí. pasa que las orejitas sufren. Sí. Entonces, bandana. De repente una Bandana rama, o para la cabeza, al- o la ponía en el cuello, entonces al final es... bandana. Sí. Y ya lo otro, como para poder finalizar, mi parte del trail, creo que la mochila o el cinturón. Cinturón o mochila, Sí, sí, si sí, tuvieras sí. que elegir. Depende de la distancia. ¿Ya? De distancia corta, cinturón. Porque la mochila igual te va golpeando, es distinta, un poquito más incómoda y con el cinturón te sientes un poco más libre para moverte. Entonces, distancia más corta o entrenamiento, siempre cinturón. Mm. Y ya distancia más larga, aunque no sea lo más cómodo, tiene que ser mochila porque, como te digo, tenéis que ir equipado para la guerra. Sí, sí, son muchas cosas. Y muchas veces las carreras de trail incluso se piden como mantas térmicas,
silbato, segundas capas, Sí. se pide de todo y es por algo, porque al final en el sendero tú te puedes perder también, Mm. te puedes perder, puede ser un día de lluvia, pueden pasar cosas, po, porque Mm. estamos en la naturaleza misma. Hay senderos que, claro, hay carreras de trail que son más tranquilas, eh, que no va a pasar mucho, pero hay carreras Pero de ojo que igual trail puede pasar algo, ¿ah? que igual puede Sí, pasar sí, 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 algo, sí. pero hay carreras de trail que son brutales, que está ahí en un volcán y realmente que si no tienes el equipamiento necesario, por ejemplo en Vulcano, Esa eh, empieza de noche. se empieza Sí, cuando son así, los 100 kilómetros empieza de noche. empieza de noche y llegan a condiciones, o sea, el primer pass que está, creo que es Teski, no estoy seguro, el primer pass llegan en condiciones muchas veces como casi de hipotermia los que no llevan el equipamiento necesario. Sí, sí, sí. Sí, entonces es indispensable, por lo menos en carreras largas, ahí ir como muy preparado. Sí, de hecho, como te dije, es como ir a la guerra, porque Sí. necesitas tener de todo. Y ahora te tiro el pase, ¿cuál es el equipamiento básico para hacer running? Ahí yo siento que es como un poquito más simple, es más simple, zapatillas, un buen calcetín, que sea idealmente, que no sea de algodón, eh, la calza, ahí la calza puede ser cualquier tipo de calza. Algunos los que tienen como piernas un poquito más delgadas pueden usar solamente short o Mm. los putty short que le Sí, sí, llaman. sí, 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 sí. Son buenísimos. Sí, son ¿Y buenísimos. cómodo? Sí, yo no puedo porque tengo pernil muy Ya, grueso. ya, Sí. ya, Y me genera roce. ya. Pero, y de hecho, muchas veces las mujeres igual les cuesta eso mismo. Mm, Sí, les sí. cuesta harto el tema de porque les genera roce ahí Y entre después de las un rato piernas. ese roce ya es muy Sí, se incómodo. vuelve muy, muy incómodo, muy molesto. Sí. Eh, y eso, polera cómoda. Antes de una carrera, siempre probar la polera con la que vas a correr Hay para que personas que no le te hace veas roce. que exactamente, que no te genere rosadura a nivel como de No, los pezones. no sé en qué va el tema del roce, porque a mí no me genera roce, pero no sé qué será. No. Muchas veces el material y es la cantidad de kilómetros que llevas y también la cantidad está ligado también a todo lo que has sudado porque ya la polera Pues, esa porque he visto transpiración gente con sangre. sí, pues sí. Y ahí bueno, ahí son esas poleras blancas también Sí, sí, porque ahí sí. como que se nota demasiado. Sí, sí. Sí. Bueno, estoy recién empezando y todavía no tengo competencia de ultra, pero no he tenido esa suerte de esas rosaduras que terminan con sangre y yo Sí, pues, todavía me escapo. de presenciar Sí, eso, sí, sí, sí. no, es duro. ¿Tú lo has tenido? Yo he tenido molestias cuando fui a los 42 de Santiago me molestaba, pero no llegó a rozar a salir sangre, Ya. pero sí me molestó, Mm. De sí, hecho, he visto que hay gente que en las tetillas, los sí. varones, utilizan tape. Esto que Sí, se pues ocupa en se los ponen kines, incluso, sí, 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 sí. Como que un parche curita antes de, un buen parche curita, el tape, pero sí, sí lo hacen porque así se salvan de después de un roce que de puede tener esa terminar molestia, sí. y un cacho. No sé si te gustaría agregar algo más en el tema del equipamiento. Eso en general, y yo creo que ahora podríamos pasar a un bloque interesante, un bloque bastante interesante que es hacer la comparativa de dos atletas, de dos corredores referentes, de uno del trail y otro de la calle. Ya, me parece. En este caso, a ti te va a tocar hablar de, como ahí tienes una polera de trail, y yo ¿De estoy qué competencia está? de Torrencial. Torrencial. Sí, En Torrencial Valdivia, Valdivia. tremendo. Sí, muy, Yo muy no la he buena corrido, ¿ah? carrera. Así que tenéis que decirlo enseguida. Yo no Sí, la sí, corrió sí. Bicho y Sí. tengo hartos conocidos que la han corrido y dicen que es wow. Este año no voy a tener la suerte de correrla, pero parece que es recomendable. Es bonita, es muy bonita carrera. Yo alcancé a correr la última edición de la travesía de esa carrera, ¿Ya? ¿Qué tal? que eran 2 días corriendo. Un día corrimos 15 y el otro día corrimos 30. Y bonita, ahí me gané este, po. Este es del, Máquina. de Torrencial, sí. Maquinaria. Maquinaria. Sí, sí, es bonita carrera. El, bueno, eh, a ti te tocaría hablar en ese Espérame un sentido. poquito, espera un poquito. ¿Y esa polera de qué es? No, esta polera es de calle, esta ¿Esa polera es es de de la la maratón? Maratón de Temuco. Genial.
Sí. Esa es la de este año, ¿no? Esta es la de este año, sí, sí. Genial. Hay que felicitar a Temuco. Creo que dentro de todas las cosas que pasaron, yo creo que la polera anduvo impecable. Sí, no, si la polera es buena. Sí, sí. Sí, lo que pasaron fueron después otras Lo dejamos para otro capítulo. Lo dejamos para otro capítulo. Sí, pero en realidad yo La también entreno productora. con esa polera. Yo tengo esa polera igual y entreno y Es está buena. cómoda, Sí, está rica. es rica, sí. Nada que decir ahí. Ya, genial, empecemos. Pues mira, Así que ya. a mí me tocó Kylian Jornet. Kylian Es Jornet. una máquina. Para los que saben, o los que... No, para los que saben ya saben quién es, porque realmente es una máquina. Y para los que no saben, el tipo es lo mejor que hay en el trail running. Es una eminencia, lleva mucho tiempo en esto. Y se cuenta que hay cosas que solamente puede hacer él en ámbitos de competencia. El tipo a la semana acumula entre 120 y 150 kilómetros en montaña. El tipo ya está viviendo en la montaña. Esto lo hace finalmente por un tema de adaptación. Creo que en cualquier cosa que tú quieras hacer te tiene que adaptar al terreno, al escenario y dónde vas a poder participar más adelante frente a una competencia. Entonces este tipo hace 120, 150 kilómetros semanales y le suma un desnivel positivo que puede ser entre 3.000 y 5.000. O sea, el tipo tiene una fuerza impresionante. Si en realidad lo que él busca directamente es ser independiente en las carreras y por eso de repente se lanza a travesías, que ese dato tú lo tenías, a travesías que son de muchos días, de muchos kilómetros, porque finalmente él lo que está buscando constantemente es que en una carrera él pueda ser autosuficiente. Sí, Que, bo. sí, que Sí. no constantemente tenga que recurrir a distintas herramientas que son externas, cosa de que en una ultra, en una carrera que ya sea de una distancia power, él pueda llevar adelante esto con su cuerpo. Entonces constantemente va a estar metido en los cerros, va a estar sumando kilómetros y la independencia es lo que más busca él a través de todo su talento y todo el trabajo y la disciplina que está haciendo. Exacto. De hecho, él hace poco tuvo como un Sí, un sí. desafío que tuvo que fue como redescubrir los Alpes. Y él subió a todas las alturas o a todas las cimas de más de 4.000 metros Wow. y las subió desde corriendo y algunas partes escalando y después las fue uniendo, las subía, las bajaba y las unía en bicicleta. Entonces iba en bicicleta hacia la otra, subía, bajaba y así. Y dormía un par de horas al día, creo que dormía como 3 horas, algo así, 4, si es que. Y así fue y estuvo, no recuerdo bien, pero creo que como 3 semanas así Wow. y redescubrió los Alpes. O sea, puso de nuevo a los Alpes ahí, así como algo de lo que dio que hablar. Y claro, y este es como un estimativo de repente de lo que decimos como la cantidad de kilómetros, porque él en realidad en periodos como de volumen de entrenamiento, puede llegar a entrenar, claro, como 200 kilómetros o más, hasta 10.000 positivos, o sea, es realmente de otro mundo su entrenamiento. Por eso se ven los resultados. Sí, 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 finalmente, como bien se menciona, hay cosas que él solamente puede hacer, pero es por la preparación que tiene. O sea, él busca constantemente ir superándose y de repente lanza el desafío como el que estáis contando. sí. Entonces, finalmente, la eminencia es porque hay un trabajo detrás. Y algo que quizás podemos llevarlo un poco más a lo terrenal, a más a lo que nosotros vamos haciendo como deportistas de bajo rendimiento, recreativo, o como a ustedes les guste decir, es finalmente que hay que estar. Si uno finalmente está practicando trail running, finalmente tiene que estar en la montaña, tiene que estar en el cerro porque aunque uno intente sumar del nivel, no sé, estás en Medellín, que tiene muchas subidas, mucho desnivel en las calles, el terreno no es el mismo. Mm. El terreno no es el mismo, no te va a dar la misma pisada, no va a tener la misma dificultad, entonces el trail running te invita a que tus entrenamientos sí o sí tienen que ser en cerro, sí o sí tienen que ser en montaña. Hay un par de veces donde nos dicen ya, tienes que hacer un poco de pista, un poco de calle, un poco de plano por un tema de velocidad, por un tema de repeticiones que son muy distintas para no perder ese estancamiento, o sea, para que ese estancamiento que nos hace el cerro, que a veces nos hace un poco más lento, pero en general el corredor de cerro tiene que estar en el cerro. Sí, tiene que estar. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar cuestas que entrenar en el cerro, Mm, porque una cuesta está ligada como a una subida. Tenemos una subida con un perfil de inclinación positiva, ¿cierto? mm,
pero esa cuesta puede ser, no sé, pues subir, por ejemplo, aquí en Temuco, y a un caso cercano, subir el Cerro Ñelol desde Prat para arriba. Ya. Entonces, claro, tenemos un camino que está totalmente asfaltado, Mm, entonces nuestro pie dentro de todo va a ir cómodo subiendo, va mm. a ir cómodo, Eso, eso, va a ir eso. ahí, lo podemos hacer con zapatillas de calle, ni un Exacto. problema. En cambio, subir por senderos, Mm, el pie, cada pisada es distinta. En sí. cambio aquí no, pues aquí cada pisada puede ser igual independiente de que vayamos en subida. Mm. En cambio por senderos, cada pisada es un mundo. Sí, entonces finalmente volviendo a esta máquina que es Killian Jornet, el tipo sabe, o sea, demuestra sus resultados porque el tipo se lo pasa en la montaña. Mm. Entonces sí, hay una cuota genética y una cuota de talento, pero hay una cuota gigante de la preparación que tiene. Exactamente. Bueno, también él tiene igual una preparación de fuerza que muchas veces en el trail tiene que estar ligada al tema de su propiocepción, eh, la pisada, o sea, tiene que forjar unos, unos tobillos, unas Mm, rodillas fuertes, sí, digamos, sí, sí, sí. para, pues, justamente para lo que se dedica. De hecho, volviendo, porque siempre me gusta hablar desde lo más cercano, lo más terrenal, las personas que quieran comenzar a entrenar trail running, es importante que prioricen su trabajo de fuerza en los tobillos, sus Ujú. piernas, porque finalmente, wow, el cerro te demanda. Sí, el cerro manda un montón. Genial. Ya, pues, y ahora te toca a ti. Vamos Mm. a hablar de esta maquinaria que se viene ahora, así que te doy el pase. Perfecto. Ahora vamos a hablar como corredor. Tomamos el caso de Eliud Kipchoge, que bueno, él es un corredor de calle con una tremenda trayectoria. Mm, Ha ganado maratón que se le ha puesto enfrente, la ha ganado. Eh, Él por lo general en sus etapas de volumen, de carga, llega a meter más de 200 kilómetros semanales. Eh, él tiene, él tiene una planificación bien estructurada que es como el tipo de planificación que se da en Kenia. ya, Que en Kenia, por lo general, el lunes ellos tienen un rodaje. Los días martes y los días jueves son sus entrenamientos como más fuertes, se podría decir. Un entrenamiento, por ejemplo, el martes ellos lo hacen en la pista. mm, En la pista y ahí sacan las repeticiones que tengan que sacar, dependiendo de lo que estén trabajando, 400 metros, 1000 metros, etc. Y los días miércoles, por lo general, meten un rodaje suave, muy suave entre medio, para recuperarse entre la sesión del martes y el jueves. Y el jueves ahí entra como el famoso fartlek keniata. ya. ¿Y qué sería un farlo? El fartlek es una carrera continua, pero con cambios de velocidad. Ya, Por lo general, este tipo de carreras se hacen en terrenos ondulados, que es algo que se da mucho allá en Kenia. Bueno, esta carrera, lo ideal o la forma en la que se trabaja, se puede trabajar por kilómetros o se puede trabajar por minutos. Por ejemplo, tú puedes ir 1 kilómetro fuerte y 1 kilómetro suave, 1 kilómetro fuerte y 1 kilómetro suave. Y así vas como recuperando y también le vas dando pero es intensidad constante. al cuerpo. Sí, Mm, no paras en ningún momento. También está la opción de hacerlo por tiempo. De repente puedes ir tirando 2 minutos fuertes y 1 minuto recuperas. Dos ya, minutos fuertes, o los que están un poquito más avanzados, 3 minutos fuertes y 1 minuto de recuperación. Y mm, así. Entonces, ese es el entrenamiento fuerte que ellos tienen, digamos. Y el resto ya, por ejemplo, día viernes, tienden a tener como un entrenamiento más como de gimnasio, ver trabajos de fuerza, de zona media, de core, de técnicas de carrera. Los sábados tienden a hacer un rodaje largo igual que el lunes. Y los domingos ya es como un día un poquito más como de recuperación. Los atletas, principalmente los que están más avanzados, digamos, van al masoterapeuta, se recuperan bien de toda su sesión durísima de cantidad de kilómetros que tuvieron en la semana. oye, bicho,
¿Y por qué suman tantos kilómetros? Al final, sumar kilómetros, lo que nos da y lo que nos entrega a nivel físico, a nivel fisiológico, es una buena base aeróbica. Eh, Básicamente le estamos dando a nuestra mitocondria, que es como nuestra célula máxima, que es la que nos entrega la energía, eh, le estamos dando a nuestra mitocondria cada vez como más fuerza para que ella pueda solventar, digamos, todos los esfuerzos físicos. Por ejemplo, existen los trabajos a umbrales, que ese es como el que más nos puede ayudar hasta cierto punto. Y también están los trabajos de rodaje suave, que es lo que va a fortalecer finalmente más nuestra mitocondria. Mm. Entonces, si la gente nos está escuchando, creo que el consejo que le podríamos dar es paciencia y sumar harto. Paciencia y sumar kilómetros. Sumar. Pero, ¿sumar Sumar, rápido o intentar sumar lento? sumar lento. Por ejemplo, el corredor que hablé hace poquito, Jakob Ingebrigtsen, que es el noruego, este cabro corre 1500 metros. O sea, él tiene que rendir en una prueba que se demora menos de 4 minutos, la sacan 3 minutos 30. Mm. Eh, Él tiene que rendir en una prueba así. Y para rendir en una prueba que se va a demorar 3 minutos, él mete a la semana 180 kilómetros. Mm. O 150, él no baja de eso. Entonces, todo su rodaje, y ahí entra ya lo que es el método noruego, todo su rodaje lo saca suave, el 90% o más incluso, y da pinceladas de intensidad, pinceladas de intensidad, y esa es la que nos entrega después la potencia para el momento de la carrera. Mm. Él mete pocos ritmos de carrera y pocos ritmos de cómo va a ir en carrera, sino no es necesario siempre ir corriendo como al ritmo que uno va a meter en carrera para hacerlo en la misma carrera. Claro. De hecho, algo que hice en Patagón es que uno finalmente la carrera la disputa en el entrenamiento. Y después uno la carrera va a demostrar lo que ya hizo. Mm. Entonces, esta preparación tiene que ser lenta y cuando llega el momento de la carrera es donde soltamos todo lo que ya aprendimos, pero finalmente es esencial que ese trabajo sea inteligente. Sí, exactamente. Por eso, o sea, harto rodaje suave y las pinceladas de intensidad cuando tengan que ir, los momentos precisos. Genial. Oye, pero estamos sumando kilómetros, y creo que es importante que puedas explicar el tema de la fuerza. ¿Qué es la fuerza y qué nos previene? Bueno, la fuerza finalmente es un preventivo de lesiones. Nos va a quitar en su mayoría molestias, puede ser molestias a nivel de rodillas, de glúteos. Ahí vamos a tocar un poquito más allá el tema de las lesiones de los corredores, pero la fuerza es importante, es fundamental tocarla en corredores, pero lo justo también, Mm. lo justo, lo preciso, y los trabajos de fuerza también se recomienda trabajar, por lo menos en corredores, trabajar como a niveles de fuerza máxima o de fuerza velocidad, que estamos hablando de un rango de repeticiones que puede ser 3 4 repeticiones o hasta 7 en algunos rangos de velocidad, 7 no más de 8, porque ya cuando empezamos desde las 8 repeticiones hacia adelante, ya empezamos a trabajar como en un rango de hipertrofia. Ya. Y la hipertrofia tampoco es algo que nos sirva mucho como corredores, no nos sirve estar como tener tremenda masa muscular, sino que muchas veces sirve estar como un poquito más fino a nivel de masa muscular, pero que esa masa muscular la ocupemos Mm. para lo que es debido. Sí. Genial. Bueno, vamos a seguir explicando. Yo siempre le hago estas preguntas al bicho porque el bicho sabe mucho. Así que toda esa información, ¡boom!, se la traspasamos a ustedes. Bicho, ¿te gustaría agregar algo más en este bloque o seguimos avanzando? Yo creo que seguimos avanzando, sí.
Ya. A mí sí me gustaría agregar algo. Ya. Estuve viendo un podcast de Nico Orellana. ¿Ya? ¿Ya? Genial. Y hay una deportista, ¿te acordás de esta chica que es la de la bala? Natalia Ducó. Sí. Ya. Y esta chica hizo una entrevista con el Nico Orellana y contaba una de sus experiencias, que está en los Juegos Olímpicos. Y ella decía que iba con su médico y con unas 2 o 3 personas más. Y veía a los competidores de países más desarrollados que tenían 3 médicos, no sé cuántas personas más tenían en el staff, se suplementaban con tantas cosas, tenían tanta tecnología. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué crees que pesa más a la hora de que un atleta pueda rendir mucho más y que pueda ir mejorando? ¿El peso de la tecnología? Que la tecnología no es simplemente lo electrónico, sino que es el avance de distintos productos para que el mundo vaya avanzando. Esa es la tecnología, como el desarrollo de distintos productos que van a servir para ir avanzando. O finalmente todo se basa en el atleta. Yo creo que, por ejemplo, en el alto rendimiento es fundamental el tema de la tecnología. Por ejemplo, ya si nos vamos, no sé, al triatlón, por ejemplo, por poner un caso. O sea, es distinto una persona que da una bicicleta de 15 millones Mm, al que da una bicicleta de 1 millón. O sea, lo que te ofrece eso es otro mundo. Es lo mismo también, por ejemplo, a nivel de zapatillas. Es distinto el que tiene una zapatilla de, no sé, 50 lucas, de mm, gama media, media baja, al que puede comprarse la mm, última Adidas que sacaron, que es una zapatilla para correr la maratón y después se va a la basura prácticamente. O sea, una zapatilla que creo que en este momento tiene un valor comercial, no sé si de 1 millón o 500.000 pesos y dura wow. una carrera. Entonces, también hay un tema ahí como importante Mm, con la tecnología y cómo esta se puede ocupar, digamos, a favor y cómo puede marcar una diferencia en el alto rendimiento. Pero ahora ya si nos vamos como a la persona ahí de Los el terrenales. que, los terrenales, los que nos están escuchando. Claro, claro. Eh, ahí es distinto, o sea, yo siento que es, es el indio y no la flecha. Mm, Sí, sí, lo tuviera que decir así. Es el indio y no la flecha. O sea, yo me he visto, pongo mi caso, me he visto, por ejemplo, en el Ironman de Pucón o en el Ironman de Valdivia, yendo con mi bicicleta, humildemente, mi bicicleta vale, no sé, 1,5 millones, que es como de las bicicletas más baratas que se ven. Y claro, y pasando bicicletas de 5 6 millones o más, o bicicletas de 10 millones, y solo con la potencia de mis piernas. Po. mm. Entonces al A puro final, ñeque. a puro ñeque, claro, y iba pasando y más me picaba, así que... Entonces, es eso, o sea, es poder de repente arreglárselas con lo que uno tiene. Mm, Y como corredor igual, o sea, como corredor, claro, lo que más nos puede perfilar o nos puede ayudar también es el nivel como de tecnología que tengamos en ciertos productos, principalmente en las zapatillas, pero también está como la tecnología ligada a los relojes, mm, a bandas cardíacas, hay también todo un mundo ahí detrás de eso, po. mm, A los recursos que tengamos para, no sé, pues, pagar un buen entrenador, para tener entrenadores específicos, ya sea que a nivel de planificaciones, como también a nivel de preparación física, o sea, es de todo. mm. Sí. Sí, te lo preguntaba porque finalmente son preguntas importantes a la hora de la inversión y a la hora de perdurar en el deporte. Porque a veces el- la publicidad nos está atacando por todos lados y si no tengo mucha información, pienso que cada vez necesito más. Y cada vez necesito más y cada vez más necesito que las zapatillas, y que no sé, que la chaqueta, que esto otro, que el reloj, que la banda. Y claro, si uno está empezando en un deporte, creo que es fundamental entender que hay que ir paso a paso. O sea, hay compras que son necesarias, pero también según el aprendizaje
y según el conocimiento que vayas en ese momento, porque si en este momento no sabes ocupar una banda de frecuencia cardíaca, no tiene mucho sentido que te la vayas a comprar si finalmente la vas a tener como chiche. Como que tiene que tener un sentido la compra a la hora de que empiezas a hacer un deporte. Porque muchas de las personas que nos escuchan están comenzando o están aprendiendo y creo que no les desmotive el hecho de no tener algo que quizás el otro sí. Porque mientras tengan lo básico, que es lo que ya hemos mencionado, que para correr, quizás para correr me enfoco harto, es una buena zapatilla y un buen calcetín. Claro, si de repente tienes un short que utilizas para jugar fútbol o jugar pádel o una polera deportiva, ya con eso basta al principio. Sirve. Sí. Entonces, vamos paso a paso. Hay diferencia entre un deportista de elite y una persona que está recién comenzando. Entonces, vamos paso a paso y que no te desmotive el hecho de no tener, la tecnología de la actualidad, porque no tienes, no es un impedimento para seguir avanzando en el deporte. Genial, Eric. Ya, y ahora vamos a ir con un mini segmento. Dale. Para ti, Eric, correr lento en trail, ¿es de débiles? No, definitivamente no. De hecho, tengo un amigo que siempre me habla de marcas, que las marcas, que los 3 minutos, que los 2 minutos. Y yo le explico que el trail es distinto. El trail es un deporte de mucha paciencia y de mucha disciplina, porque ahora que estás corriendo lento, estás sumando algo para el futuro pero impresionante. Porque estás tomando una base aeróbica, estás trabajando esos mini músculos que necesitas tratarlos bien porque nunca antes se activaron en tu cuerpo, y estás haciendo un trabajo muy pero muy inteligente. Entonces el correr lento hoy, te lo aseguro que va a ser frutos para mañana. Porque ahora tú sientes que corres lento, tú sientes que estás trabajando a una velocidad distinta que otros compañeros, que otras personas, pero de a poquito, con todo ese trabajo, va a llegar el momento que va a ser un poco más rápido, va a ser un poco más rápido, va a ser un poco más rápido, y de repente, chuta, gané una carrera, chuta, mejoré mis tiempos. Y es un trabajo de paciencia. Estás Sí. metiendo la alcancía. Po. Sí. Ahí, sí. Bien, eso. Estás metiendo ahí el pesito al chanchito, Sí. sí, a la alcancía, porque finalmente a largo plazo, yo creo que el trail running, algo que premia mucho es la paciencia y la disciplina. Y lo rico es que después se ven frutos. Así que esa es mi respuesta. Genial. Así que ahora voy contigo. Tengo la siguiente pregunta. En la calle no se necesita fuerza, solo resistencia. ¿Es así o no? Yo creo que no. No es así. Se necesitan principalmente las dos cosas. Obviamente, lo que más vamos a necesitar y nuestro mayor requerimiento a nivel físico es la resistencia. Pero si no tenemos esa base de fuerza, finalmente nos vamos a terminar ya sea lesionando o también nos vamos a terminar estancando, porque eso igual es una lata en la calle. Porque la calle muchas veces está ligada a correr un poquito más rápido, correr a mejor ritmo, está muy ligada al crono, a los ritmos. Entonces, no avanzar en eso igual puede ser como un poquito desmotivante, encuentro. Entonces, es importante la fuerza para correr, pero aún más la resistencia, de todas maneras. Genial. Sí. Micho, ¿te gustaría agregar algo más en este bloque? Yo con este bloque me doy ya por terminado ya. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por acompañarnos. En esta parte del capítulo pudimos ver todo lo que es la introducción, la diferencia entre qué es el running y el trail running, y además, bicho, vimos lo que es el equipamiento, las competencias y el perfil del atleta. Genial. Pero, dividimos este capítulo en dos porque está buenísimo. Así que la parte 2 se viene genial. Así que ahora va a tener que esperar una semanita y se viene porque el tercer y cuarto bloque son una locura. Así que los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Pic de Rendimiento.